Bienvenido a Conectarte con KPMG, programa de nuestra firma miembro en Costa Rica. Aquí le traemos temas de actualidad empresarial, fiscal y legal, junto con detalles relevantes de las diferentes industrias. Acompáñenos. Hola, gracias por acompañarnos en este programa producido por KPMG en Costa Rica. En este episodio hablaremos del tema de precios de transferencia y su relevancia para los contribuyentes. Pero antes, búsquenos en redes sociales como KPMG en Costa Rica. Para este podcast del día de hoy me acompaña José Rodríguez, quien es gerente senior de la práctica de precios de transferencia de Costa Rica. Hola, José. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias, José, por este espacio en el que tenemos planeado conversar acerca de este tema que siempre es actual y también relevante, que es el de precios de transferencia. Si bien es cierto, en Costa Rica la discusión sobre precios de transferencia comenzó desde hace muchos años, no fue hasta que entró en vigencia la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que ya a nivel legislativo se establecieron propiamente reglas sobre precios de transferencia en el país. Entonces, con base en esto, tal vez, José, usted nos puede regalar una definición general de qué significa precios de transferencia. Lo más importante que se tiene que aquí destacar es que si bien con la entrada o la reforma fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas en 2019 y que se vuelve una ley en su artículo 81 bis, sí hay que mencionarlo que desde el 2013 tenemos una normativa que estaba en decreto, tenemos todas las reglas y lo que se tiene que hacer por todos los contribuyentes. ¿Y qué nos dicen estas reglas? Que básicamente tenemos que seguir los principios de libre competencia y es donde todos los contribuyentes que sean objeto del impuesto sobre la renta y que lleven a cabo transacciones con sus partes vinculadas, ya sean locales o con el extranjero, tienen que llevarse a cabo como si fueran terceros independientes en la contraprestación. Dado que estas transacciones afectan ingresos y deducciones, van a afectar las bases gravables sobre el cual se calcula el impuesto. Entonces es importante que todas las empresas de un mismo grupo lleven a cabo sus transacciones bajo el principio de libre competencia. Ahora bien, una pregunta que alguien que nos escucha se podría hacer es, ¿cómo sé yo si tengo una parte vinculada? ¿Cómo determino yo quién o cuál normativa me guía a mí para identificar si cumplo con ese criterio? Para irnos al conocimiento de si tenemos una parte vinculada, tenemos que irnos al reglamento del impuesto sobre la renta, en su título quinto, artículo 74, donde vamos a encontrar varias características que nos van a vincular. Pero a grandes rasgos las vamos a definir por capital, cuando al menos compartamos un 25% del capital social entre relacionados, cuando tengamos derecho a voto en junta directiva, cuando tengamos dirección. Entonces si tomamos una misma unidad de decisiones sobre otra entidad, se puede decir que hay una dirección o administración sobre un negocio. La tercera va a ser por control, cuando exista, digamos, únicos clientes, únicos proveedores o un establecimiento permanente, puede ser la definición de control. Y la última que se agrega ahora son transacciones con paraísos fiscales, que cuando tengamos alguna transacción con paraíso fiscal, a pesar de que sea tercero independiente, lo vamos a tener que hacer o lo vamos a tener que tratar como una parte vinculada y llevar esa transacción que tengamos con ellos a una evaluación de un estudio de precios de transferencia. Entonces, recapitulando, es capital, dirección, control y transacciones con paraísos fiscales. Perfecto, muchísimas gracias, José, por esa definición tan amplia. Un tema que a mí siempre me ha llamado la atención es que comparando con algunos países cercanos de aquí de la región, vemos que se ha definido en su normativa que las empresas solamente tienen que cumplir con esta obligación de precios de transferencia cuando tengan operaciones con partes vinculadas en el exterior. Sin embargo, una diferencia que usted nos mencionaba hace un ratito es que en Costa Rica la normativa de precios de transferencia aplica tanto para operaciones con partes relacionadas locales como del exterior también. Entonces, ¿a qué se puede deber esa diferencia tan sustancial? Es correcto esa parte, que todos los contribuyentes que tengan transacciones locales con el extranjero y no tenemos un umbral, eso es importante.
porque también la obligación es para todo contribuyente, no importa si tenemos una transacción pequeña o grande, la tenemos que llevar a cabo o analizar bajo el principio de libre competencia. Y se debe a que nuestra autoridad ve que también las transacciones locales pueden llevar a cabo alguna estrategia fiscal atrás o alguna erosión de la base imponible, entonces por lo tanto también las transacciones locales se tienen que documentar. Adicionalmente, pues también sabemos que tenemos zonas francas y bueno, las zonas francas podrían ser utilizadas como para estrategias fiscales, entonces como que la autoridad local lo que intenta es cubrir todos los flancos, entonces dice, todos los contribuyentes, todas las transacciones, no importa si eres zona franca, no importa si eres gran contribuyente, todas las transacciones me las reportas y me las analizas bajo el principio de libre competencia. Ahora bien, ya pensando concretamente en las obligaciones de precios de transferencia, existe por un lado documentación y por otro lado información que se tiene que presentar a la administración tributaria. Si bien es cierto, eso ha costado un poco que se implemente en términos de, por lo menos a nivel normativo, ¿cuáles son las obligaciones de precios de transferencia que tienen los contribuyentes en Costa Rica? Desde la perspectiva de precios de transferencia vamos a tener que contemplar la acción 13 de BEPS, que contempla lo que es el local file o el estudio de precios de transferencia, el master file y el country by country. Estos tres documentos son los que tiene por obligación el contribuyente realizar. A excepción del country by country, es el único que tiene un umbral. El master file y el local file son para todos los contribuyentes que tengan transacciones con vinculadas, ya sean locales o con el extranjero, y su obligación es realizarlos de manera anual, conservarlos, y si la autoridad los requiere vamos a tener los periodos de ley para presentarlos. El country by country sí lo tenemos que revisar a lo individual porque tiene umbrales y tiene sus aristas. Pero la primera característica del country by country es para aquellos grupos multinacionales que superen los ingresos consolidados de 750 millones de euros o su equivalente de moneda local. Y si es así, es el primer punto que se tiene que revisar o se tiene que sobrepasar para que caiga la obligación de presentar el country by country. Y en el caso de solicitudes de esta información de precios de transferencia de contribuyentes en Costa Rica, ¿qué tanto ha avanzado la administración tributaria? ¿Qué casos podemos mencionar de este tipo de gestiones en los cuales la administración tributaria haya entrado ya a revisar contribuyentes en específico y sus obligaciones de precios de transferencia? Ok, digamos, de manera general, están siendo los estudios de precios de transferencia y el master file están siendo solicitados cuando se llevan a cabo auditorías fiscales a los contribuyentes. Y el segundo caso general es aquellas zonas francas que tengan transacciones con vinculadas, también se les está pidiendo un tipo de declaración que sea llenada, que no es declaración de precios de transferencia, pero es un símil o un proxy en lo que va a ser una declaración. Y estas son las dos características generales. Entonces, en caso de que seas fiscalizado o aquellas zonas francas que tengan transacciones con vinculadas, se les está haciendo o se les está solicitando cierta información de sus transacciones e incluso esa plantilla lo que pretende es como ir revisando aquellas zonas francas que tengan transacciones y ir viendo si hay algo que revisarles. Entonces, no por estar por zona franca nos confiemos. Entonces, adicional y alguna confusión que se empieza a generar en Costa Rica es que la declaración de precios de transferencia se quedó para los grupos que son grandes contribuyentes y zonas francas, y por ahí hay una confusión de que no les aplican los estudios a todas las empresas, pero eso es algo incorrecto. Hemos visto fiscalizaciones a pequeños contribuyentes donde les ha sido requerido los estudios de precios de transferencia. Y en esa misma línea, José, ¿qué podría suceder si la administración tributaria solicita la información de precios de transferencia a un contribuyente y este contribuyente no la tiene? Por ejemplo, que me solicitan el estudio de precios de transferencia y resulta que no lo preparé porque yo pensé que tal vez no me aplicaba, que tal vez mis transacciones con partes vinculadas eran muy pequeñas, entonces tal vez no eran muy relevantes.
En ese caso, ¿qué podría enfrentar un contribuyente bajo este supuesto? Ok, lo primero es que si no tenemos el estudio de precios de transferencia y es solicitado por la autoridad fiscal y nosotros en los 10 días hábiles no lo podemos proporcionar, nos vamos a hacer adquirientes a una multa. Esta multa es el 2% de los ingresos fiscales del ejercicio anterior, con un mínimo y un máximo, ¿no? Entonces esta multa no la podrían aplicar. Y lo segundo es que le daremos la facultad a la autoridad a que realice el estudio de precios de transferencia y determinen si las transacciones cumplen o no cumplen. Entonces, sin un estudio de precios de transferencia, básicamente estaríamos endebles a que tengamos una contingencia o que la autoridad pueda calcular una contingencia. Una vez que la autoridad hace su estudio y determine que hay una contingencia fiscal, la facultad de la autoridad, o lo que nos dice la ley, es que ajustarán esos precios a la mediana del rango intercuartil calculado por la autoridad. Entonces tenemos que prever que si nos determinan, que si no tenemos el estudio, nos determinan contingencias, las autoridades van a llevar esos resultados a la mediana de los rangos. Entonces lo que va a derivar en un ajuste al ingreso o a las deducciones del contribuyente. Y también en esa misma línea, José, a mí me está surgiendo la duda, porque estamos hablando del impuesto sobre la renta propiamente, pero precios de transferencia podría ser utilizado para realizar ajustes en otros tributos, en otras obligaciones, además del impuesto sobre la renta. Sí, el tema de precios de transferencia, su nacimiento en Costa Rica es en el impuesto sobre la renta, pero se ha ido haciendo o se ha ido adoptando por otros impuestos, como es el impuesto del IVA, donde ya nos dicen claramente que también el IVA tiene que cumplir con precios de transferencia, porque también si no está bien determinado el ingreso o el egreso, pues también por lo tanto estaría mal determinado el cálculo del IVA. Y adicionalmente lo hemos visto el tema de precios de transferencia en autoridades reguladoras de mercados o de precios por superintendencias, donde lo que buscan es que los grupos lleven a cabo sus transacciones a valor de mercado para no desfavorecer la competencia, o favorecer la competencia más bien en el mercado. Entonces, importante, no nada más es DICR, como menciona José David, sino ya se está yendo a otros impuestos e incluso está siendo adoptado por otras autoridades para determinar o llevar a cabo, digamos, el principio de plena, o avalar el principio de plena competencia. También pienso, por ejemplo, en que si la administración tributaria revisa un gasto pagado al exterior y determina que tal vez un incremento, por decir algo, eso podría afectar el impuesto de retención eventualmente. Claro. Y eso es importante porque obviamente si no pagamos también la retención correcta, pues vamos a perder la deducibilidad. Entonces va unido, ¿no? con el tema de la transacción intercompañía que está a valor de mercado. Y le podemos poner varios supuestos, porque uno puede ser incluso también aduanas, ¿no? Que también si nosotros no estamos determinando bien nuestro precio de transferencia, también esté mal calculado el impuesto en aduanas. Entonces hay muchas cosas que se tienen que revisar, pero sí se está adoptando por otras autoridades y, digamos, cubre otros impuestos el tema de precio de transferencia. Y tal vez pasando a otro tema siempre asociado a precios de transferencia, es que con las guías de precios de transferencia del 2022, la OCDE emitió una serie de disposiciones en materia de transacciones financieras. Esto es sumamente relevante porque la mayoría de los contribuyentes incurren en algún tipo de operación financiera. Entonces, yo quisiera saber, José, ¿qué nos dicen estas guías del 2022 sobre transacciones financieras? ¿Qué aspectos son relevantes de cara a documentar este tipo de operaciones? Y también, ¿qué dice la OCDE sobre cómo analizarlas? Ok, es muy buena pregunta porque importante, Costa Rica al adoptar las reglas de precios de transferencia alinea su regulación a las guías de precios de transferencia. En su última publicación de las guías de precios de transferencia en 2022 agregó el capítulo 10 de operaciones financieras,
ya nos da una guía de cómo debería de evaluarse una transacción de financiamiento, de depósitos, de líneas de crédito, etcétera, pero lo que nos van a poner ahí son reglas donde tenemos que analizar, digamos, primero la razonabilidad del financiamiento, digamos, que sea una transacción real, que sea, digamos, que no sea una transacción solamente para erosionar la base o una transacción ficticia, es lo primero. Y luego nos va a poner, digamos, temas que tenemos que analizar, como lo es el tipo del financiamiento, como puede ser un financiamiento, un depósito, un crédito revolvente, un crédito puente, etcétera. Luego que se tiene que analizar en qué moneda es pactada, si va a ser en dólares, en colones, en euros. También el riesgo crediticio del deudor o del grupo nos va a poner reglas sobre cómo lo tenemos que utilizar las reglas o nos va a poner esta regla de que tenemos que evaluar el deudor o el grupo y qué garantías se pueden tener como grupo. Y es muy importante porque no es lo mismo prestarle a una empresa que tiene alta probabilidad de impago que a una que tenga menor probabilidad de impago. Eso va siempre a afectar la tasa de interés. Y luego también nos va a poner los plazos que lo estamos prestando, porque a mayor plazos se esperaría un mayor rendimiento, entonces tiene que estar contemplado dentro de las fórmulas. Y nos va a poner las partes de garantías. Las garantías podría ser lo que va a respaldar la deuda y que tiene que ser contemplado dentro del análisis para llegar al cálculo de la tasa de interés. Entonces nos pone nuevas reglas, nos pone ciertos lineamientos que tienen que ser considerados por los contribuyentes, y que todo el contribuyente en Costa Rica va a tener un reto, dado que nuestro sistema financiero en Costa Rica o el Banco Central de Costa Rica publica las tasas de interés como un pool, sin reconocer lo que es la calificación crediticia, el plazo, y si hay una garantía, pues tenemos un reto de comparabilidad. Entonces, sí se requiere hacer un análisis profundo, ver cómo se pueden adoptar las nuevas normativas que nos van indicando las guías de precios de transferencia y cómo esto va a afectar a nuestras tasas de interés para el futuro. Adicionalmente, vemos también la desaparición de la tasa LIBOR. Entonces, también es recomendable que todos los contribuyentes estén revisando sus contratos en dólares, o que hayan, digamos, tomando de referencia la tasa flotante de la LIBOR, porque tienen que llevar a cabo una modificación de los contratos de las contraprestaciones. Entonces hay muchas cosas que ver en el tema de operaciones financieras en la actualidad, que es, digamos, lo que viene nuevo. Muchísimas gracias, José, por toda su amplia explicación. Sin lugar a dudas es un tema muy relevante para todos los contribuyentes. Y nada más para finalizar, recordarle a las personas que nos escuchan que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como KPMG en Costa Rica. Muchas gracias, José. Gracias, hasta luego. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad. Síguenos en Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube como KPMG en Costa Rica. Hasta la próxima.